Estamos en comunicación telefónica con Luciano Álvarez, secretario general de la Juventud Comunista Revolucionaria, a quien le damos la bienvenida y agradecemos este momento. Hola Luciano, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes por el llamado. Bien, a ver que confirmo si se escucha bien. Un poquito más alto, dice la operadora. A ver, vamos a controlar. Hola. Desde aquí, si podés hablar un poquito más alto sería bueno. Bueno, Luciano, ¿qué tema el de la juventud en Argentina, no? Ustedes están como entidad, como digamos, como grupo, como movimiento festejando 50 años de existencia, ¿es verdad eso? Sí, yo soy secretario general de la Juventud Comunista Revolucionaria, que es la juventud del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, y el 9 de abril estuvimos cumpliendo 50 años de la fundación de nuestra juventud, y ahora marchamos a un acto en el Estadio de Ferrocarril Oeste este sábado para festejar los 50 años y para reafirmar, bueno, lo que nosotros pensamos de la Argentina, lo que pensamos de la realidad de la juventud y lo que pensamos de los objetivos que tenemos. Bien. Luciano, tengo una pregunta para hacerte, que es quizá la primera pregunta de esta entrevista como para ir arrancando. Vos dijiste recién a bien cómo piensan ustedes, vamos a ir tratando de desarrollar eso, pero ¿cuál es la estimación de la perspectiva de la crisis económica en la juventud en Argentina, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes esto? Mirá, nosotros lo que pensamos es que vivimos en un mundo que es absolutamente al revés de como nos gustaría que sea, ¿no? Ajá. Donde se fueron agrandando y agravando todos los problemas de la gente, donde se fue creciendo de manera alarmante la desigualdad, y ese mundo es cada vez peor, ¿no? Y la crisis en la que estamos, producto de la pandemia, pero producto principalmente de un sistema capitalista que reina soberano en el mundo, y que crea un sistema y una sociedad que es horrible, ¿no? Y en la cual nosotros no queremos vivir más y la queremos cambiar, ¿no? Porque efectivamente, como decís, la perspectiva es peor, no solamente que las condiciones en las que vivimos y esta sociedad en la que vivimos es mala, sino que toda la perspectiva siempre es a que van a ser peor las cosas, ¿no? Por lo tanto, el punto es que o nos organizamos y nos plantamos para cambiarla, o aceptamos vivir en condiciones que son miserables. Bien. Esa es la disyuntiva en la que estamos plantados, ¿no? Y nosotros creemos que lo que vale la pena es organizarse y pelear para cambiar la realidad en la que estamos. Bien, y con la organización, y más allá de la organización para plantear lo que uno quiere cambiar de la sociedad, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el cambio que ustedes como juventud proponen a este sistema que nos oprime, que no nos deja vivir? Bueno, nosotros somos comunistas, ¿no? Somos la juventud del PCR y nacimos peleando por la revolución y por terminar con este sistema y construir otro donde no sean los hombres los que opriman a los hombres, donde podamos vivir en igualdad, ¿no? Y nosotros somos comunistas y seguimos peleando por esa sociedad. Sí. Creemos que se demostró en la historia, ¿no?, que el socialismo, cuando se construyó en la Unión Soviética primero, en China después, demostró que podíamos vivir en una sociedad donde haya un pan para cada boca, un techo para cada familia, ¿no? Y donde todos pudieran vivir como se merecían. Sí. Después, esa sociedad, por diversas causas, fuimos derrotados. Nosotros creemos que, ¿no?, afirmamos que fuimos derrotados, pero que no fracasamos, ¿no?, sino que fuimos derrotados en una puja que va a durar años entre este sistema capitalista, ¿no?, y entre una sociedad donde se pueda vivir en otras condiciones. En esa lucha nos derrotaron y se restauró el capitalismo en la Unión Soviética, se restauró el capitalismo en China, y hoy no hay países socialistas en el mundo. Pero lo que seguimos pensando es que este sistema es mejor que este, ¿no? Por lo tanto, nosotros peleamos por eso. Bien. En el camino a eso, efectivamente, peleamos, somos parte de las luchas del pueblo argentino. Hoy somos parte del Frente de Todos, ¿no? Y somos, a través del Partido de Trabajo del Pueblo, que es nuestra herramienta electoral,
somos parte del Frente de Todos, trabajamos para derrotar a Macri y vamos a seguir trabajando para que no vuelva el macrismo a gobernar la Argentina. Ahora, lo que nosotros pensamos de fondo es que los grandes problemas que vive el pueblo argentino se van a resolver con una gran revolución que termine con la dependencia al imperialismo, con el latifundio terrateniente, y que esa es verdaderamente el momento en el cual nuestro pueblo viva como se merece. Mientras tanto, estamos en esta pelea y seguimos acumulando fuerza y venimos creciendo, nos hemos desarrollado y creemos que esta es la pelea que vale, ¿no? Sí, un poquito me contestaste con todo lo que hablaste, que me pareció perfecto. Digo, lo que te iba a preguntar, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta las estadísticas que son duras, pero no son solo estadísticas, que sino son la realidad que nos atraviesa, ¿no? Hace poco asistíamos a estadísticas junto en el gobierno de Macri, donde el 70% de los jóvenes que van de 0 a 17 años viven bajo la línea de la pobreza. Estimamos que eso no ha cambiado mucho con el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos la realidad que se muestra y las posibilidades que tienen los jóvenes en Argentina para poder conseguir un trabajo genuino. Aquellos que tienen la suerte de poder estudiar en la universidad, que no son muchos, y poder desarrollarse de acuerdo a lo que estudian. Digo, ¿cómo se hace para trabajar y para intentar lo que vos estás diciendo, de alguna manera, hacer el camino hacia la revolución, trabajar en un frente que está alejado de ese lugar, ¿no? El Frente de Todos, digamos, si bien tiene distintos sectores, algunos más de izquierda, algunos más de derecha, va hacia un camino totalmente volcado hacia la derecha, casi similar, te diría, a lo que nos dejó el macrismo en la última etapa. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar dentro de ese frente y para mantener la postura de la idea de la revolución? Sí, tal vez tengo un matiz con eso en el sentido de que creemos que efectivamente desde un aspecto Alberto Fernández no es lo que nosotros quisiéramos, tampoco creemos que es lo mismo que Macri, sino que este gobierno efectivamente no realizó cambio de fondo, pero tampoco nunca se los propuso, porque nosotros no creemos que este gobierno vaya a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina, que tiene nuestro pueblo, que como te decía antes, creemos que se van a resolver así. Ahora, sí somos conscientes y somos claros que con los integrantes del Frente de Todos tenemos diferencias, tenemos matices, tenemos contradicciones, pero todas esas diferencias, matices y contradicciones son menores a las que tenemos con el macrismo, que efectivamente viene por todo, ¿no? Se prepara para volver por la revancha y para llevarnos puestos a todos, porque efectivamente ellos piensan una Argentina donde sobran 20 millones de argentinos, ¿no? Y esa es una contradicción que está en un plano donde no es insalvable, ¿no? Ahora, con los distintos integrantes del Frente de Todos tenemos diferencias políticas que existen y que van a seguir existiendo y que no son pequeñas, ¿no? Pero nosotros tenemos independencia política, por ejemplo, alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros lo dijimos antes, lo dijimos durante y lo dijimos después, que no estábamos de acuerdo con eso. Y cuando se votó el acuerdo con el FMI, nosotros hicimos 170 movilizaciones, piquete y corte de ruta en todo el país, ¿no? Con la corriente clasista y combativa y otros movimientos. Sí. Y nuestros diputados Juan Carlos Alderete y Verónica Calió votaron en contra en el Congreso de la Nación. Sí, porque nosotros somos claros de cuáles son nuestras posiciones, tenemos nuestros principios y tenemos, ¿no? Y los defendemos. Sí. A partir de ahí estamos claros que hay que discutir y hay cosas en las que no estamos de acuerdo con el gobierno y con el Frente de Todos. Nosotros decimos que tenemos una formulación que es: nosotros somos parte del Frente de Todos, pero no somos parte del gobierno. Porque en el gobierno se toman decisiones y medidas con las que no estamos de acuerdo y no las bancamos, porque si no es que vamos a defender. Ahora sí, en la contradicción general que hay en la Argentina, hoy decimos que hay que estar de un lado y que hay que impedir y trabajar con todos los esfuerzos posibles para que vuelvan los macristas en el 2023. Eso quiere decir que esto es lo que nosotros querríamos para la Argentina bajo ningún punto de vista, ¿no? Ahora sí creemos que es mejor que lo que vendría con el retorno del macrismo al poder. Claro. Bueno, bien. Claudio Gallo, ¿usted quiere formular alguna pregunta? Hola, ¿cómo estás? Luciano se llama. Luciano, bienvenido. Entre todo, antes que nada, una felicitación por el 50 aniversario, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo te escuchaba atentamente y me acordaba del otro día
que en el discurso de Cristina Fernández, antes de que hablara Cristina, creo que el intendente de Berazategui decía que el peor de los peronistas es aún mejor que el mejor de los macristas, ¿no? ¿Vos qué nos podés decir de esa definición? Bueno, que yo creo que en primer lugar lo que creo que el discurso de Musi en ese acto fue muy bueno, ¿no? Porque desde ahí planteó la necesidad de la unidad para evitar que vuelvan los macristas a gobernar, y ese es un tema central de la política hoy. Efectivamente, nosotros no somos peronistas, ¿no? Nosotros no juntamos que somos comunistas, y que los peronistas con los que nos unimos ellos tienen una doctrina, nosotros tenemos otra, ¿no? Y tenemos acuerdo y tenemos diferencia. Ahora, a partir de ahí creemos que el peronismo es un movimiento de masas en la Argentina, que Perón significó el mejor gobierno en la historia de la Argentina, y que por eso las masas siguen siendo peronistas y católicas, decimos nosotros en la Argentina. Por lo tanto, no se puede hacer política en la Argentina y no se puede pensar en la lucha por la revolución y por cambios profundos al margen del peronismo. A partir de ahí nosotros hemos establecido a lo largo de la historia muchos puntos en común, tenemos acuerdos muy grandes, nosotros nos une con el peronismo, que nosotros en el 74 dijimos que había que enfrentar el golpe de Estado que se avecinaba, y lo hicimos y pusimos la vida en eso, ¿no? Nuestros compañeros, no yo porque soy más joven, pero sí nuestros compañeros dieron la vida en la defensa, en enfrentar al golpe, tuvimos mártires, y eso nos unió y estrechamos lazos de sangre con el peronismo. Por lo tanto, creemos que es un movimiento que tiene sus cosas buenas, y que efectivamente ha permitido el avance del pueblo argentino en una cantidad de cosas, y por eso las masas siguen siendo peronistas. A partir de ahí, si vos me preguntás, estoy de acuerdo con lo que dice Musi, ¿no? El peor de los peronistas es mejor que el mejor de los macristas, está claro. La pregunta es si hay algún macrista mejor que otro, porque son todos, ¿no? Son todos malos. Claro. Sí. Bueno. Bien. Estamos de acuerdo con eso. Escúchame, ¿qué opinás de las recientes declaraciones de la ministra de Economía, Batakis? Y que mucho no cambió, ¿no? Porque decían que el problema era Guzmán, pero el problema en realidad es la política, porque la política que formuló Batakis es peor o igual o peor que la de Guzmán. Por lo tanto, si acá la política es déficit cero y ajuste para el pueblo, nosotros vamos a estar en contra, ¿no? Porque eso me parece que es lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el problema no es cuál es. Hay algunos que ponen el centro en tal o cual ministro. Acá el problema no es el ministro, sino son las políticas, ¿no? Y me parece que no se resolvió ni se va a resolver con un cambio de ministro, sino que lo que hay que cambiar es la política, y evidentemente el cambio de ministro no implica un cambio de políticas. Ajá. El gobierno está atacando en las últimas semanas y bastante duramente al movimiento piquetero, ¿no? Acusándolo de corrupción, de cobrarle a los compañeros que tienen el plan, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, que me parece que hay un ataque a las organizaciones sociales desde todos los lugares, ¿no? Porque había una idea en primer momento de que era el macrismo. Efectivamente, el macrismo son los que encabezan el ataque a los movimientos, pero está claro que hay un ataque desde todos los lugares, o desde múltiples lugares, mejor dicho, pero que nos atacan y atacan a los movimientos sociales, me parece que por el papel que han jugado en primer lugar en la calle contra el macrismo, pero también en relación a la pelea contra la pandemia, y esos movimientos populares fueron construyendo un grado de participación popular y de protagonismo de la gente que es muy grande, ¿no? Y hay sectores de la política que eso no lo entienden, y que no solamente que no lo entienden, sino que están en contra de ese protagonismo de la gente. Y están en contra de las movilizaciones, están en contra de los cortes, están en contra de una cantidad de cosas que son lo que hacen los movimientos sociales y los movimientos piqueteros, como decís, que tienen que ver con que la gente sea protagonista en la calle de la política. Y eso tiene un centro que es impedir y evitar justamente la política esta que conversábamos hace un rato en relación al déficit cero, y llevar adelante los planes que implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, para eso necesitan correr a los movimientos sociales de la calle.
Nosotros de la corriente clasista y combativa, nuestros compañeros fueron víctimas de una cantidad de allanamientos y persecuciones la semana pasada que tienen que ver con esto justamente, no con que haya corrupción y esas cosas que se dicen, sino con que me parece que es un ataque por fuera de esto y que se expresa principalmente en el punto de correr a las organizaciones sociales de la calle para poder hacer pasar una política que con eso va a ser muy difícil. Perfecto. Cambiándote un poquito el tema y para profundizar en otros aspectos, nos interesaría saber qué opina la Juventud Comunista Revolucionaria del tema medioambiental, ¿no? Sobre todo en lo referente al extractivismo, al avance de la frontera sojera, etcétera. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, me parece que eso que conversábamos hace un rato, este sistema no necesita avanzar sobre los recursos naturales en general, pero particularmente hay un problema en los países dependientes como el nuestro, que los recursos naturales están puestos al servicio de los grandes imperialismos y de los monopolios, ¿no? Que efectivamente actúan vinculados a los terratenientes, que han, como vos decís bien, extendieron la frontera ¿no? de la soja, y que con eso fueron llevándose puesto el monte, y eso termina impactando en el problema de las inundaciones, los incendios y una cantidad de cosas donde es nuestro pueblo el que paga otra vez más con sufrimiento para que la ganancia se la lleven ellos, ¿no? Por lo tanto, acá hay un problema primero de modelo donde nos llevan a un modelo que es para unos pocos y encima de afuera, ¿no? Ahora, no es que nosotros estamos en contra de que se haga soja, ahora el problema es cómo, ¿no? Porque si eso está al servicio de los monopolios y para que se enriquezcan algunos, efectivamente pagamos nosotros con nuestro ambiente y con nuestras condiciones de vida, y el mundo que tenemos es uno, por lo tanto tenemos que cuidarlo. Ahora, el problema de eso tiene que ver con este sistema que tiene el dinero como un dios, ¿no? Y que todo es en función de eso. Claro. La última, y como para terminar al menos de mi parte, ¿cuáles son las medidas concretas que tendríamos que tomar, que tendría que tomar el gobierno, el pueblo, otro gobierno, no sé, para empezar a solucionar esta crisis económica y social? Bueno, me parece que en principio hay cosas que hoy hablábamos del peronismo, ¿no? Acá muchas cosas, mucho no hay que inventar. Perón resolvió una cantidad de cuestiones en una Argentina, ¿no? Donde efectivamente en un momento que tenía similitudes con ¿no? Pero que también tenía diferencias, ¿no? Porque efectivamente existía la Unión Soviética y una tercera parte de la humanidad vivía bajo el socialismo, y eso permitía una espalda distinta, ¿no? Pero acá se llevó adelante la Junta Nacional de Grano, el IAPI, ¿no? El control del comercio exterior, una cantidad de cosas que efectivamente son medidas que no estamos hablando de medidas socialistas, sino que estamos hablando de medidas que defiendan la soberanía argentina, que defiendan la soberanía nacional y que nos defiendan de la expoliación de los monopolios imperialistas que vienen a llevarse todo. Por lo tanto, acá hay un primer punto que es cortar con la dependencia, hay que cortar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, después somos conscientes de los límites que tiene este gobierno, lo cual no quiere decir que nos sigamos en la calle y no nos sigamos movilizando para que se tomen esa medida, pero centralmente para que se resuelvan las emergencias de nuestro pueblo, porque acá, como ustedes decían hoy, no es inaceptable una Argentina donde uno de cada 4 pibes es pobre y no sabe qué es lo que va a comer todos los días a la noche, donde se producen alimentos para 300, 400, 500, no sabemos cuántos ya millones de habitantes, pero acá la gran mayoría de la población vive en condiciones miserables. Por lo tanto, eso no se puede aceptar. A partir de ahí hay que tomar medidas concretas de fondo, urgentes, que resuelvan el problema de las emergencias populares. Hay una cantidad de leyes que han presentado nuestros compañeros diputados vinculadas a la ley integral de tierra, techo y trabajo. Mañana hay una movilización de la UTEP al Congreso reclamando eso, por lo tanto ahí hay un primer punto. Y a partir de ahí habrá que tomar medidas de fondo que puedan cortar con la dependencia de nuestro país, y que para eso efectivamente creemos que hay que luchar, pero centralmente hay que acumular fuerza, y el campo popular tiene que seguir acumulando fuerza para poder imponer otra correlación de fuerza que podamos avanzar en ese camino. Bien, Luciano, Claudio Bevilacqua de nuevo te habla.
Bueno, por supuesto que es muy amplio y muy claro lo que vos estás diciendo, y nosotros como trabajadores también quizás del campo popular, de este lado de esta trinchera, y que venimos viendo los movimientos en la calle, la gente, por supuesto vemos la gente que sale a pelear no solo por comida, sino por derechos y pedir trabajo genuino y un montón de otros derechos que están vulnerados de hace muchísimos años, ¿no? Vos hablabas recién, o hablaban con mi compañero de piso, sobre este discurso de que hablan de que, bueno, el peor de los peronistas es mejor que el macrismo, ¿no? Sin embargo, a mí, para entrar un poquito en debate, no en contradicciones, pero sí en un poquito de debate, se me ocurre pensar que, por lo menos en los últimos 40 años en el país, el peronismo estuvo presente muchísimo en el gobierno, ¿no? En los distintos gobiernos, quizás en la mayoría de los gobiernos, a veces presidenciales, y cuando no estuvo presidenciales, pero sí estuvo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires y demás. En todo ese periodo, la pobreza no dejó de crecer, más allá de que algunos hayan bajado algunos puntos. Podemos hablar de después del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner, que ha logrado estabilizar algunas cuestiones, pero tiene que ver después de una crisis social y de una pueblada como la del 2001, ¿no? Pero si no, ha crecido la pobreza, ha crecido la desocupación, ha crecido el hacinamiento de la gente, donde no puede la gente adquirir un terreno o tener un terreno donde vivir dignamente, digamos. Y en todo eso es responsable de alguna manera el gobierno peronista que le tocó gobernar en su momento, o los políticos que están dando vueltas hasta ahora, ¿no? Lo concreto es pensar en que si, seguir apoyando a un movimiento que lo único que ha hecho es trabajar después de Perón, ya cuando vino el último Perón, o trabajar después de Perón, pura y exclusivamente para la dependencia del país, y no la independencia, que es lo que ustedes de alguna manera hablan, y nosotros hablamos de alguna manera, cuando hablamos de revolución, ¿no? Porque no estamos en, digamos, de alguna manera en la misma línea, queremos hacer la revolución. Ahora, ¿la revolución es posible con este tipo de gobiernos y con este tipo de sistema y con este tipo de manera de elegir a nuestros gobernantes? Bueno, mirá, efectivamente, nosotros, yo te decía en primer lugar, nosotros peronistas no somos comunistas, peleamos por otra sociedad, tenemos puntos de común, pero también tenemos puntos de diferencia con los peronistas. Y efectivamente, yo creo que hay algo que vos decías en lo que decías recién, que estoy de acuerdo, que me parece que acá hubo un cambio, se pudo avanzar en una cantidad de derechos para el pueblo argentino después del 19-20 de diciembre de 2001, ¿no? Que fue el argentinazo que impuso una cantidad de medidas a favor del pueblo, sobre la base que tuvieron que hacer concesiones, ¿no?, de las clases dominantes en su conjunto para que todo esto no se fuera verdaderamente a la mierda. Claro. Ahora, eso lo conquistó el pueblo en la calle, movilizado y alzado ante una situación que no se aguantaba más, ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos que es nuestro faro. Si vos me preguntás cuál es nuestro faro hoy, nuestro faro es la lucha de los pueblos, y que en esa lucha los pueblos van avanzando en protagonismo, pero también van elevando su conciencia política para ubicar que acá hace falta otra cosa. Ahora, a partir de ahí, efectivamente, nosotros no corremos a los que fueron responsables de una cantidad de cosas a lo largo de la historia, y somos conscientes de con quienes nos unimos y con quienes golpeamos juntos, entendiendo esto de que el objetivo es, ¿no?, que no vuelvan los macristas y demás. Para lo que se dice de que el peor, como eso, esa frase de que el peor es mejor que los otros, efectivamente también hay peores acá, ¿no? No es que no hay peores dentro del peronismo, y por lo tanto no pero también lo que hay que ser claro es que ninguno se propone, o muy pocos en todo caso, se proponen terminar verdaderamente con el sufrimiento de nuestro pueblo. En todo caso, algunas mejoras y algunas cosas para vivir mejor, con lo cual nosotros en eso no estamos de acuerdo, sino que creemos que efectivamente las cosas se resuelven como decíamos hace un rato. Claro. Para terminar, Luciano, ¿cuál es el mensaje que le puedes dar a la juventud desde tu lugar como secretario general de la Juventud Revolucionaria? ¿Cuál es el mensaje que le puede dar a un joven que hoy siente que en el país no encuentra su lugar, que no encuentra un trabajo genuino y que ni siquiera sabe si mañana va a poder sostenerse económicamente? Bueno, que vale la pena rebelarse, ¿no? Y que vale la pena luchar para cambiar esa realidad
que vivimos, ¿no? Que nosotros no tenemos que aceptar la resignación, ni tampoco tenemos que aceptar recetas que aparecen como muy novedosas, pero que de fondo terminan siendo peores, ¿no? Acá el problema es cómo nos rebelamos y cómo nos plantamos contra esas injusticias que vivimos, que son muchas y que crecen, y que necesitamos organizarnos y unirnos para poder pelear por otra sociedad y por otra Argentina donde todos vivamos como nos merecemos. Bien, muchas gracias Luciano por estos minutos y le deseamos por supuesto a toda la juventud revolucionaria, comunista revolucionaria, que pueda festejar como corresponde y que siga adelante con su lucha. Gracias por estos minutos que nos acabas de dar. Muchas gracias a ustedes y están todos invitados al sábado. Repetí, por favor, cómo es en el microestadio de Ferrocarril Oeste, ¿no? El sábado a las 17 horas en el microestadio Ferrocarril Oeste vamos a estar con compañeros y compañeras de todo el país celebrando los 50 años de nuestra juventud. Bien, Están perfecto. todos invitados. Bien, bueno, muchas gracias. Ahí trataremos de estar, ¿eh? Gracias, Luciano. Bueno, hasta la próxima. Gracias por el espacio. No, por favor. Estuvimos hablando con Luciano Álvarez, secretario general de la Juventud Comunista Revolucionaria.